Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas clases de julio y septiembre, en esta ocasión del curso Telepatía y Vehículo Etérico. Hemos tomado el libro del mismo título del maestro tibetano, Alice Bailey, y semanalmente, desde hace unos años, durante los meses de julio y septiembre, lo estamos haciendo en presentaciones. No hemos añadido nada, solo la presentación, pero el texto es de Juan Hull y de Alice Bailey. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021. Vamos a hacer la sesión número 29 de telepatía y vehículo etérico. Dice, el objetivo de todo el esquema evolutivo consiste en llevar estos tres centros a una relación tan estrecha que la síntesis del propósito divino pueda actuar armónicamente en todo posible nivel de conciencia. Observen esta frase. Si ello se lleva a cabo, podrá finalmente ser revelado al hombre el pensamiento básico, la proposición fundamental del logos planetario. Repito, el objetivo de todo el esquema evolutivo consiste en llevar estos tres centros a una relación tan estrecha que la síntesis del propósito divino pueda actuar armónicamente en todo posible nivel de conciencia. Observe esta frase. Si ello se lleva a cabo, podrá finalmente ser revelado al hombre el pensamiento básico, la proposición fundamental del logos planetario. Supongo que se refiere a los tres centros del planeta, Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Continuamos. Dice, deseo recordarles la afirmación oculta de que todo ser viviente o vida manifestada, desde el logos planetario hasta el más ínfimo átomo, ha sido, es o será un hombre. Esto se refiere al pasado, al presente y al futuro de toda vida manifestada. Por lo tanto, la realidad de la existencia de la humanidad y la que ésta representa constituye probablemente el aspecto primordial y principal del propósito divino. Deseo recordarles la afirmación oculta de que todo ser viviente o vida manifestada desde el logos planetario hasta el más ínfimo átomo ha sido, es o será un hombre. ¿Qué quiere decir? Que tiene que pasar por el cuarto reino, por la etapa intermedia. Esa etapa que saliendo del tercer reino, el reino animal, cuerpo animálico, poco a poco va acercándose a la conciencia, poco a poco va manifestando el alma. Hasta que llega un momento que alcanza una expansión de conciencia denominada el aratado, la cuarta iniciación, y en ese momento acaba destruyendo los átomos simientes, los átomos básicos permanentes. Estos átomos son los que le han conferido el poder de crearse un vehículo para periódicamente manifestarse. Desaparece eso y la mónada vuelve a la casa del Padre, simbólicamente, con el fruto de la experiencia. Es una conciencia liberada, un ser humano, entendido que cuando se alcanza la cuarta iniciación ya no es un ser humano, es un iniciado, que vuelve a la casa del Padre, pero vuelve con la experiencia. Por eso dice que todo lo que hay manifestado, que en el fondo no deja de ser, estamos en Virgo, materia, tiene que tarde o temprano alcanzar la etapa humana y de esa manera, como mónada, hay que presentar al Creador, al Logos, su trabajo. Eso está muy bien resumido en el trabajo número 12 de Hércules y se conoce como la renunciación. Esto se refiere al pasado, al presente y al futuro de toda vida manifestada. Por lo tanto, la realidad de la existencia de la humanidad y la que ésta representa constituye probablemente el aspecto primordial y principal del propósito divino. Deténgase y reflexionen. Deténganse y reflexionen sobre esta afirmación. Por lo tanto, es el primer hecho que indica claramente el alcance y la magnitud de un ser humano, y hasta que no sean revelados consecutivamente otros dos hechos,
no será posible medir con exactitud los aspectos más amplios del propósito de Sanat Kumara. Deténganse y reflexionen sobre esta afirmación. Por lo tanto, es el primer hecho que indica claramente el alcance y la magnitud de un ser humano, y hasta que no sean revelados consecutivamente otros dos hechos, no será posible medir con exactitud los aspectos más amplios del propósito del regente planetario de Sanat Kumara. Dice, todo lo subhumano avanza paulatinamente hacia una definida experiencia humana. También está atravesando la etapa del esfuerzo humano y la consiguiente experiencia, o bien ha salido de este aspecto limitador y a través de la iniciación está llevando a la naturaleza humana a un estado de divinidad, empleando una frase inadecuada. Todo lo subhumano avanza de forma paulatina hacia una definida experiencia humana, es decir, alcanzar la manifestación de la conciencia humana, el cuarto reino. También está atravesando la etapa del esfuerzo humano y la consiguiente experiencia, o bien ha salido de este aspecto limitador y a través de la iniciación está llevando a la naturaleza humana a un estado de divinidad, empleando una frase inadecuada. En el fondo se dice que como somos mónadas, espíritus, chispas divinas, lo cual implica tener una gran comprensión, una gran fe o simplemente una creencia, según cómo nos vaya, decimos que somos dioses. Sí, lo somos, pero hay que, a renglón seguido, hay que afirmar que eso es en potencia. Tenemos el germen de la divinidad. Somos una chispa divina, pero no tenemos una idea clara de lo que significa y tampoco lo expresamos en un grado suficiente, de tal grado, de suficientemente alto para que nos dé la confianza clara de que eso es así. Hoy por hoy es una teoría y a veces es una teoría que cuesta un poco de pasarse. ¿Por qué? Pues porque en el día a día las dificultades son tantas, hay tantas diatribas, tantas complejidades, que a veces no, muchísimas veces nos olvidamos de que realmente somos seres divinos. Lo que pasa es que la naturaleza humana parece que nos atrae más, por conocida seguramente. Dice, en consecuencia, la nota clave del Señor del mundo es humanidad, por ser la base, la meta y la estructura interna esencial de todos los seres. Humanidad, cuarto reino. La humanidad misma es la clave de todos los procesos evolutivos y de la correcta comprensión del plan divino, que expresa en tiempo y espacio el propósito divino. La humanidad misma es la clave de todos los procesos evolutivos y de la correcta comprensión del plan divino, que expresa en tiempo y espacio el propósito divino. En consecuencia, la nota clave del Señor del mundo es humanidad, por ser la base, la meta y la estructura interna esencial de todos los seres humanos. Dicho de otra manera, en la medida que el propósito de Sanat Kumara se manifieste en una porción grande de la humanidad, cuando se dice grande pongamos un 10%, eso indicaría que ya estaríamos en unas condiciones óptimas para provocar una verdadera revolución. ¿En qué sentido? En que una legión inmensa de ángeles de un grado elevado puedan hacer contacto con los humanos. Pero para eso nosotros debemos haber construido el camino. Esa revelación se le puede asociar a eso que se denomina tanto, ya que estamos en Virgo, la venida del avatar, el retorno del avatar. El avatar no se ha ido, el avatar siempre ha estado aquí. Y si no estuviera, no estaríamos como estamos actualmente, ni mucho menos. Sucede que nosotros le hemos dado la espalda, ni más ni menos. Dice, la humanidad misma es la clave de todos los procesos evolutivos y de la correcta comprensión del plan divino, que expresa en tiempo y espacio el propósito divino. Bien, entonces si esto lo seguimos en sentido literal, la próxima vez que tengamos un conflicto, o lo de los muchos que tenemos a diario,
En lugar de culpabilizar al padre, en este caso a Shambhala, Sanat Kumara, deberíamos entender que es cuestión de la propia humanidad. La única revelación posible es que la humanidad perciba la presencia de esa energía cohesionadora por excelencia, la razón pura, el amor. Dice, no sabemos por qué él, Logos, quiso que esto fuera así, pero es un punto que debe ser aceptado y recordado al estudiar la ciencia de impresión, la telepatía, pues es el factor que hace posible la relación y el contacto, siendo también la fuente de toda comprensión. Estas cosas son muy difíciles de ser expresadas y dilucidadas, porque únicamente la aguda intuición puede esclarecer estas cuestiones a las mentes ávidas y activas. Estas cosas son muy difíciles de ser expresadas y dilucidadas, porque únicamente la aguda intuición puede esclarecer estas cuestiones a las mentes ávidas y activas. Mentes ávidas y activas. Dice, no sabemos por qué él, el regente planetario, Sanat Kumara, la encarnación del Logos planetario, quiso que esto fuera así. Pero es un punto que debe ser aceptado y recordado al estudiar la ciencia de impresión, pues es el factor que hace posible la relación y el contacto, siendo también la fuente de toda comprensión. Aquí hay una clave para que entendamos qué significan eso de las visiones, qué significan eso de las percepciones que tenemos, de aquello que me parece, estoy seguro, realmente. Si nos acercamos a la conciencia crística, la manifestamos, ya que estamos en el mes del signo de Virgo, el nacimiento del Cristo interno, realmente acabaremos tarde o temprano percibiendo esa inteligencia, esa conciencia, al propio Logos planetario, a Sanat Kumara. ¿Cómo lo vamos a hacer? No con la idea directa de que es Shambhala la que contacta con nosotros, pero vamos a ser susceptibles de ser impresionados por el propósito divino. ¿Cómo? Manifestando un exquisito sentido de responsabilidad y ni más ni menos buena voluntad, un intelecto poderoso y sobre todo, ganas de manifestar el plan, las energías de la luz, el amor y el poder, teniendo en cuenta que no sabemos muy bien lo que todo eso significa. Dice, por lo tanto, se observará que aunque llamamos a todo a uno de los centros principales, la humanidad, sin embargo, en último análisis, todos los centros están constituidos por vidas que progresan hacia la etapa humana, por esas unidades de vida que se hallan en dicha etapa y por los que ya la han pasado, la jerarquía, pero que están dotados de todas las facultades y todos los conocimientos plasmados en la expresión humana, en esquemas planetarios o sistemas solares anteriores, o a través de nuestra propia definida y característica vida planetaria. Para nosotros el más importante es la humanidad, evidentemente. Hay que decir que seguramente hemos iniciado los primeros pasos en el sendero sin darnos cuenta de que el campo de servicio es la humanidad. No es esa idea abstracta de la jerarquía no se le sirve, se sirve a la humanidad. La jerarquía hace de instructora, de guía en todo caso, hasta que uno dependa de Shambhala, dependa de su propia inteligencia interior, de su propio contacto interno. Cuando haya construido la Antakarana, prácticamente podrá permanecer en la tríada espiritual. Eso es la casa del Padre, la mónada. Esa etapa implica un contacto directo con Shambhala. Dice, la uniformidad de experiencias permite que el arte de establecer contacto y la ciencia de impresión sean totalmente factibles y normalmente eficaces. Totalmente factibles y normalmente eficaces. Las grandes y omnipotentes vidas en Shambhala pueden impresionar las vidas omniscientes y las vidas menores de la jerarquía, porque comparten una humanidad común. Las vidas menores de la jerarquía son los discípulos, ¿no? Me imagino que lo entendemos. Vamos a ver, ya quedarán pronto vienen las preguntas. Dice, todos los trabajadores o maestros
y los iniciados jerárquicos pueden, por lo tanto, impresionar a la humanidad debido a la comprensión y experiencia compartidas. Pueden impresionar a la humanidad debido a la comprensión y experiencia compartidas. Dice entonces, las vidas que componen la familia humana presentan la meta a los reinos subhumanos. Animal, vegetal, mineral y lo que está por debajo, todos esos que no vemos, ¿no? Y puede impresionar y los impresionan debido a las tendencias instintivas fundamentales que se manifiestan en el grupo humano, pero son tendencias instintivas latentes y acervo potencial de los tres grupos subhumanos. Esta enseñanza siempre ha estado implicada en las doctrinas esotéricas, pero no había sido suficientemente acentuada debido al grado de evolución de la humanidad. En otras palabras, no había suficiente evolución y por lo tanto no se podía enseñar. Y de hecho parece ser que cuando Madame Blavatsky escribe la doctrina secreta, parece ser, en palabras creo que del tibetano o de Alice Bailey, no recuerdo bien o tal vez de Vicente que lo dijo también, que lo que hay publicado en la doctrina secreta no es ni el ABC, no es la escuela, prácticamente es la escuela de párvulos del conocimiento de la información que hay en la jerarquía. ¿Por qué no se ha podido dar? Porque si eso no se ha comprendido o no se ha respondido de manera directa y clara, ¿para qué quieres dar más información? Entonces, como la persona que quiere acumular muchos libros y resulta que de los 200 libros que adquiere, no ha leído ni 4 páginas del primero y de esas 4 páginas no ha puesto nada en práctica. ¿Para qué? Tenemos una naturaleza taurina de deseo, cruz fija, que nos lleva precisamente a la búsqueda de la luz. Y en la búsqueda de la luz nos tendremos que enfrentar pues con el toro del deseo, la famosa Ida Belerna. Y ese toro, pues bueno, nos tiene que enseñar una cosa. Para buscar la luz hay que perder peso. Hay que desprenderse de todo aquello que no es necesario. Y eso es muy difícil de discernir. Dice, actualmente la humanidad ha progresado tanto que estas etapas pueden ser alcanzadas de forma efectiva. Quisiera que observaran que esto fue la nota clave de los evangelios. Actualmente la humanidad ha progresado tanto que estas etapas pueden ser alcanzadas en forma efectiva, a través del método de la iniciación. Dedicarse de forma consciente, continua, perseverante a alcanzar una meta desde el punto de vista esotérico, el aspecto sagitariano, manifestar esas cualidades y uno, el trabajo que tenía seguramente previsto para varias encarnaciones, lo puede hacer en una. Ahora, se deja todo en el camino, todo lo caduco, todo lo caduco. Dice, la naturaleza divina, humana, de Cristo, lo relaciona con el Padre, con el Logos, por medio de su divinidad esencial. Divinidad esencial. ¿Os acordáis de esta meditación famosa, no? Y también con el hombre por medio de su humanidad esencial. Humanidad esencial. La Iglesia cristiana dio a la enseñanza una interpretación errónea al presentar al Cristo como único, aunque la crítica constructiva, considerada como una ofensa hace 50 años, ha hecho mucho para corregir esta falsa impresión. La naturaleza divina humana de Cristo lo relaciona con el Padre, la mónada. Este Cristo es la conciencia personal, por medio de su divinidad esencial, y también con el hombre por medio de su humanidad esencial. La Iglesia cristiana dio a la enseñanza una interpretación errónea e interesada, al presentar al Cristo como único, aunque la crítica constructiva, considerada como una ofensa hace 50 años, esto lo escribió en los años 40, pues eso sería pues la tercera parte del siglo XX, pues era aproximadamente 1800 y pico, alguno de los concilios de esa época, tal vez Vaticano I, ha hecho mucho para corregir esta falsa impresión. Sensibilidad inteligente a la impresión es la característica sobresaliente de la humanidad. Sensibilidad inteligente a la impresión es
la característica sobresaliente de la humanidad. Reflexionen sobre esta manifestación definida y enfática. Después de todo, el trabajo de la ciencia consiste simplemente en desarrollar el conocimiento acerca de la sustancia de la forma. El trabajo de la ciencia consiste en desarrollar el conocimiento acerca de la sustancia y de la forma. Dice, este conocimiento permitirá a la humanidad actuar oportunamente como principal agente impresor respecto a los tres reinos subhumanos de la naturaleza. Leemos. Sensibilidad inteligente a la impresión es la característica sobresaliente de la humanidad. Reflexionen sobre esta manifestación definida y enfática. Después de todo, el trabajo de la ciencia consiste simplemente en desarrollar el conocimiento acerca de la sustancia y de la forma. Este conocimiento permitirá a la humanidad actuar oportunamente como principal agente impresor respecto a los tres reinos subhumanos de la naturaleza. Venga, ya están las preguntas. Que no os tenga que estar pidiendo preguntas. Venga, adelante. Mira, el avatar has dicho que estaba entre nosotros. El avatar está aquí, claro, es que no lo vemos. Si no hemos hecho el trabajo interior de manifestación de la conciencia crística, ¿cómo lo vamos a descubrir? Pero el avatar es el Cristo, ¿no? El avatar le podemos poner el nombre que nos venga en gana. Hubo otro antes que él que fue el Buda. Por lo tanto, son avatares mensajeros de Vishnu, avatares de Shambhala en este caso. A nosotros lo que nos interesa es trabajar la conciencia crística, manifestar el alma. Luego ya veremos en qué queda eso de la reaparición de Cristo. ¿Más preguntas, familia? Sí, una cosa. Dice que la nota clave de Sanat Kumara es la humanidad. Entonces podemos tener la esperanza de que la experiencia de la humanidad no va a fracasar. Fracasar no fracasará. Lo único que pasa es que saldrá adelante el proyecto, pero destrozará todo lo que hay por el camino, es decir, lo apartará. ¿Por qué? Pues porque no vale. A ver, la gente se queja mucho porque se está quemando medio mundo, hay terremotos también últimamente, hay unas tormentas que borran ciudades, casi barrios enteros, y en el fondo, ¿qué nos está diciendo eso? Que ahí se nos ha escuchado el clamor que ha habido en el siglo XX por las guerras mundiales, las bombas atómicas, finales del siglo XX, principios del XXI, el problema este de Afganistán y tantos otros que hay en el mundo, no nos quejemos si después la jerarquía misma, por decisión del Shambhala, bueno, este egregor que han formado, que se lo coman ellos. ¿Y por qué se hace esto? Pues para desarrollar el espíritu de humanidad. Curiosamente, cuando hay, por eso todavía esta plandemia o pandemia, como se le llame, no ha hecho todo el trabajo que tiene destinado a hacer. Limpiar una parte del aura humana, de la planetaria. Este egregor no será destruido, será transmutado, reconvertido. ¿Y qué pasa cuando hay una crisis fuerte en el planeta? Levanta el aspecto emocional y cuando este es aspecto favorable y se persevera en tiempo y espacio, es la energía del amor. Y esto es lo que la jerarquía, lo que Shambhala quiere ver, porque si no, Shambhala no se manifiesta en la humanidad. Hasta ahora las religiones de qué nos han hablado. De hay un Dios, se llame como se llame, tanto da, que te quiere, pero te quiere para la otra vida, porque en esta vida no te dice nada, o te dice que te aguantes, en este caso. Para los cristianos hay que sufrir y hay que sufrir. Pues no, la confianza es clarísima, el trabajo lo vais a hacer vosotros, pero en la medida que busquéis la luz, busquéis la solución a vuestros problemas, si estáis muy atentos, internamente viene esa comunicación, esa ciencia de impresión. No olvidemos que el título es Telepatía y Vehículo Etérico. Y además, que el tema de la sanación es el vehículo etérico. Cuando este vehículo recibe del alma y de fuentes superiores la energía en un momento monádica, prácticamente es un vehículo inmune.
e indestructible. Pero para eso debemos hacer el trabajo interno. Por eso se llama en dos sentidos la humanidad. Pero humanidad para el tibetano, para la enseñanza esotérica, es el conjunto de seres humanos que han pasado la prueba y la están expresando de la primera iniciación. Es decir, que manifiestan la conciencia crística. En un lenguaje más occidental, más científico, demuestran sentido de responsabilidad. Cosa que hay que decir que muchos hay que siguen y son seguidores y fieles y no sé qué de una religión determinada o de otra, pero el sentido de responsabilidad no siempre no les acompaña, ¿eh? No está en sintonía a las oraciones que hacen y las veces que van al templo con su sentido particular de responsabilidad. Y de estos casos de cada día, ¿no? La prensa cada día, no merece la pena. Venga, familia, más preguntas. Y otra cosa. Dime. No, la última frase de las últimas pone: el trabajo de la ciencia consiste en desarrollar el conocimiento de la sustancia y de la forma. Y de la materia. Sustancia de la materia. ¿Qué ciencia? La ciencia esotérica. La ciencia ortodoxa o ciencia positiva o ciencia materialista, la que niega toda posibilidad de contacto más allá de la forma, es decir, metafísico, esa está en otra tesitura. De esa pensad que nos tratan a todos de chalados. A veces lees cosas y dices, bueno, vamos a ver esto quién lo ha escrito. Porque vamos a ver, ahí me hace gracia además en algunos científicos una cosa muy curiosa. Y esto lo noté por primera vez en los judíos. Leyendo alguna cosita, vamos, la confianza en el Yahvé de turno es total, ¿eh? Y los de aquí de Occidente no se lo planteaban, pero cuando se les explicaba, bueno, científicamente, ¿cómo demuestra usted esto? De ninguna manera. Recurrían a la tradición, que se ve que la tradición en algunos aspectos para algunos interesados es ciencia. No, no es ciencia, es una tradición y nada más. Pero ¿por qué la ciencia no funciona en este aspecto? Funciona para aquellos que han tomado la enseñanza esotérica, han reflexionado y se han dado cuenta, construyendo no llamándole así porque no tenían conciencia de ello, que son su propio maestro. Es decir, el método socrático de preguntas y respuestas, si se hace bien, te abre los ojos, evidentemente. O si aplicamos el mandato délfico de hombre, conócete a ti mismo, prácticamente hemos recorrido el camino ya. El problema es que todavía estamos en mantillas, prácticamente, en pañales. Más, venga. Quería decir que la ciencia de impresión, que es la telepatía, sí. ¿puede ser las corazonadas que tiene uno? Bueno, eso sería más de plexo solar, ¿eh? Es decir, todo va por la misma línea. Más que corazonadas, esa voz interior, quiero decir. Sí, esto es muy típico. Esta palabra de corazonada es muy de aquí, de esta zona. Sí, bueno, a ver, cada uno lo define de una manera. Dependerá, de todas maneras, hay una regla de oro para saber cómo desarrollar la telepatía. ¿Hay amor en nuestra conciencia hacia los demás? Porque la telepatía, lo que está destinada a hacer, es lo que hacemos ahora con el teléfono móvil. Perdemos el tiempo hablar con el teléfono móvil. Cuando existían los telegramas, uno enviaba muy pocas palabras, porque se pagaba por letras, por carácter. ¿Y qué pasa? Que el mensaje era más sucinto, más escueto, pero mucho más eficaz. Ya. Pues la telepatía, cuando la trabajemos bien, es eso. Es llegar una frase, no un rollo patatero de estos del WhatsApp, que la gente copia y pega y no sabe ni lo que envía, hablando en plata. A mí me llegan a veces cosas que pasaban hace 10 años y 15, cuando apenas el WhatsApp funcionaba. Pero bueno, miraos bien esto. Es que viene un teléfono de emergencias. Ese teléfono que viene, el 911, es Estados Unidos, no es Europa. La gente es que no analiza nada, absolutamente nada. Copia y pega, copia y pega. Pues, ¿para qué queremos una telepatía de esos? ¿Os imagináis un momento que fuéramos sensibles mínimamente y empezáramos a recibir continuamente pamplinas de esas? Estaríamos cada día postrados en la cama, estresados, es decir, sin energía, desvitalizados. Para que funcione bien la telepatía, ha de ser de mente a mente, ¿eh? De plexo, de esos son rollos patateros y no vienen más que tonterías y cosas de cada uno, y eso no interesa a nadie. Bastante tiene uno con sus temas para que le vengan las fantasías, y sobre todo los temores. Lo único que los humanos envían y comparten es miedo, ignorancia y miedo. Lo vemos, bueno, venga, yo creo que esa voz interior
Yo diría que no es el plexo, pero bueno, no sé A exactamente, ver, claro. eso dependerá de si eso se cumple, lo que tú tienes, esa capacidad de visualizar o de percibir algo, eso se Ya, cumple o no se cumple, porque aquí se tiene que aplicar el método científico. No va a decir, no, es que yo soy vidente. A ver, pues no, mira, no, sí, el día que tuvo un sueño, que vio un ataúd y vio una imagen de una persona, a los 2 días se murió. no, ¿Y no. qué más? Por ejemplo, pues mira, Ya, 3 meses después tuve una visión de un familiar mío que iba con unos bastones. ¿Qué pasó? Al mes siguiente se rompió una pierna. Bueno, ahí te da una idea, no, te lo digo porque es mi caso, ¿eh? sí, no, Digo es yo mi no caso. tengo visiones de Ahí esas, te no. da una idea de que eso funciona. Ahora, para que funcione bien y no te equivoques, silencio completo. Estate en silencio, continuamente en silencio, todo lo que puedas. Y vas a empezar a ver, y cuando empieces a ver ya me dirás. Ya me Luego has dirás. hablado de que Shambhala quería que el amor, ¿no? Que hubiera mucho amor, ¿no? Y No lo es que que hay, hubiera mucho amor. La energía básica a través de la cual se puede contactar con la jerarquía y con Shambhala es la energía de la integración, de la cohesión, es la ya, energía del amor. Si eso no se trabaja, no hay nada que hacer. pues en esta época Si vamos vamos fatal. sobrados en el otro sentido. Sí. Elena, ¿alguna pregunta? Gloria. A ver, ahora en el último momento hablaba de eso, reflexionen sobre lo importante que es esto de que la sensibilidad inteligente, o sea, que la humanidad o el hombre Sí. está preparado para esa sensibilidad inteligente a la impresión. Con Ujú. esto nos está diciendo realmente que ese es el trabajo que tenemos que hacer, Nos porque está a dando través de ánimos. eso Ánimos. elevaremos todos los reinos que ha dicho, Pero los reinos inferiores y pasarán sí, por el pero hay cuarto. que matizar una cosa. Esto fue escrito en el periodo de entreguerras, ¿eh? Porque Bailey desencarna en el 49 y el trabajo lo acaba, creo que es en el 49, y el trabajo lo acaba en noviembre, desencarna en noviembre, se fue como Sagitario y vino como Géminis, creo. Entonces, el trabajo, la situación del mundo ha cambiado un poco, ¿eh? Ha cambiado un poco. Yo no sé qué diría ahora del panorama de una juventud consumista y que parece que ha descubierto la pólvora. Siempre los jóvenes, a ver, todos hemos sido jóvenes, pensábamos que lo que hacíamos era lo único, lo último. Pero en realidad ahora se ven cosas que son dignas de estudio, en los dos sentidos, ¿eh? Gente muy joven con una preparación académica increíble, pero con una carencia absoluta de experiencia en el mundo laboral, ya sea repartiendo, haciendo hamburguesas, repartiendo pizzas, limpiando o trabajando de lo que ha estudiado, del máster o el doctorado que tiene. Es decir, algo para reflexionar, ¿eh? Reflexionar. Y eso no podría ser que es un grupo de almas que ha venido posterior a todos esos tiempos que Claro, tú dices, claro, claro. que estaban mucho más atrasados quizá que las otras almas que estuvieron aquí cuando las guerras mundiales. Es que, a ver, en aquel momento esa crisis vino, entre otras razones, porque había gente preparada para soportarla. Claro. Una crisis no aparece en la humanidad si el grupo, el colectivo que que la genera en el fondo, la genera, ¿eh? Aunque uno encarne en este caso en Europa, en aquel momento, en España, en nuestro caso querido, en nuestro querido país, y pasó lo que pasó, no fue por casualidad. Si has encarnado en un país que se dan las circunstancias para que se pueda manifestar algo nuevo, pero teniendo en cuenta que cuando la crisis sale, salen los dos aspectos del pasado. Hay dos Ya. aspectos siempre, porque el presente resulta que el problema nuestro ha sido que no hemos diferenciado entre el presente y el pasado. Y seguimos sin diferenciarlo, ¿eh? Seguimos sin diferenciándolo. Incluso cuando se intenta hacer algo, se niega el pasado, lo cual es una tontería como un piano, porque a fin de cuentas, la forma de pensar, por mucho que digamos que no, es la que viene del pasado. Es un punto seguido. Son Es dos un rayos que punto están en seguido. lucha, Claro. el aspecto conservador, sexto rayo, arraigado a la tradición y no se sabe qué, y el séptimo rayo que quiere construir un castillo en el aire, tipo Don Quijote, y así de claro. Así de claro, es un conflicto muy claro, muy, muy duro.
¿Qué solución tiene? Yo no le veo solución a corto plazo, porque el problema es que los seguidores del sexto rayo se creen con la verdad absoluta. Pero curiosamente esa energía también impregna a los que dicen que defienden el séptimo rayo, lo nuevo. Y no puede ser que una vez que estas almas ya desencarnen, estas que decimos ahora que no acaban de ver algo claro en la vida, No, las cosas cambiarán, pero espérate 200 venga años. Otra generación de almas ya preparadas. Están viniendo. Pero ¿qué pasa? Que por razones que se escapan que no aparecen aquí en los tratados, se han generado unas condiciones ambientales para que estas almas no puedan utilizar unos vehículos, sobre todo no puedan tener un cerebro como Dios manda. Ya sabéis que la cantidad de medicación que muchas mujeres toman, pues incide en la construcción de las sinapsis neuronales. Eso que sabemos por astrología, que los 9 meses de embarazo son totalmente importantes y marcan el ascendente, el descendente y la luna, y todos los malos rollos de la vida anterior te los vas a coger en esos 9 meses, porque a fin de cuentas son la forma de pensar y de actuar y de sentir de la madre. Por lo tanto, la madre está viviendo lo que está viviendo. ¿A quién se lo va a trasladar? A la criatura que lleva en su seno. Ya está. Y no puede ser que como la humanidad dejó todo aquello y optó por una vida cómoda y de consumo y de placeres y de historias, pues entonces lo que hemos hecho es hemos construido una nueva vida que nos está afectando a todos. Mira, yo entre que el agua que bebemos aquí en esta zona donde vivimos tiene metales pesados, la contaminación atmosférica, la contaminación electromagnética de las torres de comunicaciones y de todo lo que tenemos, telefonía móvil y compañía, el ruido de los coches, todo esto hace que cada día te encuentres con gente que cuando te los miras bien hay algo que no funciona. Cuando hace años se le llamaba discapacidad cognitiva, pero hay gente que está hiperestresada y es hiperactiva. Y en mi entorno hay algún caso. Y francamente dices, ¿pero qué les pasa a estos críos? Pues ni más ni menos que estos críos, los 9 meses que estuvieron dentro de su madre, por alguna razón algo recibieron que no hicieron las cosas correctamente. Sí. Y de hecho, ya ver la rebeldía que tiene cierta juventud ahora, cierta, porque también hay otra juventud que va de otro palo, pero cierta juventud ahora, ya ver la rebeldía es rebelarse porque no les dejan a las 3 de la mañana. Cuando una persona reivindica sus derechos y no quiere reconocer sus deberes, quiere decir que se está alejando del patrón del reino humano. Claro. Y de los valores y de todo, porque bueno, está todo en decadencia. Bueno, tiene que caer todo para construir algo nuevo. Tiene que caer todo. Ya se ve que está en decadencia todo. Bueno, continuamos, familia. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Nadie ha hablado? Gloria, ¿quieres preguntar algo? ¿No? Sí, Jesús, quería preguntar. Dime. Hemos hablado de impresión a las vidas humanas o inferiores. Esto, cuando hablamos de esto, estamos hablando del vehículo etérico, ¿verdad? O sea, por un lado podemos entender los vehículos de la personalidad y por otro lado también podemos entender los reinos de la naturaleza y podemos entender también el reino de los elementales, porque todo eso depende del ser humano. El ser humano, su gran trabajo no es salvar el mundo, es tener una personalidad integrada, darse cuenta que son 3 dentro de uno, 3 en uno. Claro, esto, si sales a la calle y lo preguntas, te tratarán de loco. La gente no lo quiere ver así. Hay otros que lo dicen con otro nombre, somos acción, somos emoción, somos pensamiento. Bueno, pero es que no somos eso y al mismo tiempo no somos eso. Utilizamos eso para comunicarnos y para manifestar nuestra divinidad. Y tenemos una responsabilidad total con los elementales que han construido nuestros vehículos, famosos pitris lunares. Porque nuestro objetivo es que acaben su periodo de evolución convirtiéndose en entidades solares, que en lugar de potenciar la materia, puedan liberarse de la atracción de la materia. El gran drama humano es que tenemos una forma animálica que es involutiva, que es lunar, y somos una conciencia que quiere alcanzar el sol, pero no puede alcanzar el sol si no está unido a la luna. ¿Lo vemos o no lo
vemos. ¿Es contradictorio? Ese es el drama de cada día. Uno medita cada día. Uno visualiza la humanidad, alineamiento con la jerarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero debe tener los pies en tierra y los ojos muy abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está viviendo un particular vía crucis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo a tu alrededor parece que no tenga sentido. Sin embargo, ¿qué se te dice? No, tú tranquilo, tú sigue perseverando. Nos podemos pasar toda la encarnación así, ¿eh? ¿Qué habremos conseguido? Pues mira, perseverancia, la experiencia de la perseverancia. Pero, ¿estábamos llamados a solucionar el problema? No. Estábamos llamados a poner nuestro granito de arena. Otro construirá, no nosotros. Lo vemos. El verdadero trabajo del discípulo es trabajar de manera anónima. Anónima, ¿qué quiere decir anónima? Entre bambalinas. El iniciado trabaja entre bambalinas, trabaja de otra manera, muy diferente. Pero todavía somos aprendices. ¿Y el aprendiz qué quiere? Pues se llena, se vanagloria, acumula. Uy, qué bien lo estamos haciendo. Cambia ese entusiasmo por pragmatismo. Tú sigue trabajando, pero olvídate de que lo estamos haciendo bien, para empezar. Continuamos. Simplemente hacer, Dime. sin pensar. Hacer sin Hacer y pensar. punto. Pero Sí. pensar, aquí cuando decimos sin pensar quiere decir sin construir formas mentales, manteniéndonos neutros. Eso es muy complejo. Yo comprendo que en este mundo, que continuamente el móvil te está machacando, el teléfono por aquí, lo otro y lo otro, cuesta. Pero hay que hacer lo posible porque a fin de cuentas, a ver, tenemos unas edades que si hemos pasado los 50 años, que las cartas ya están encima de la mesa, ¿eh? Es decir, lo que vaya a pasar lo ignoraremos, pero ya está decidido. Internamente, como almas, lo tenemos decidido antes de encarnar. Y si tenemos un poquito de silencio interior, nos vamos apercibiendo de que el final se aproxima, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo por lo que he podido ver de algunas personas y de mí mismo, es que nuestro tiempo se acaba. ¿Qué puede ser? 15, 10, 5, 20, 30 años, 40, quién sabe. Pero ya está hecho. Y lo que se trata ahora es de perseverar en aquello que se inició. No en descubrir América ni convertir el carbón en oro. O una cosa de estas. O buscar o convertir las piedras en diamantes o cosas de estas, ¿no? En plan alquimista así mágico. No. Porque cuando reflexionemos al final de la encarnación nos daremos cuenta que todo eso picar piedra sin aparente respuesta y sin aparente recompensa era hacer la metamorfosis de una piedra preciosa, una piedra que no tiene ningún valor, una piedra preciosa, una piedra que irradie. Nuestro trabajo es irradiar, por lo tanto, apliquémonos la lección de picar piedra. Venga, va, que quede ya muy poco para acabar. Dice, tal es la responsabilidad principal de la humanidad. Esta tarea de establecer relación consiste prácticamente en desarrollar o desenvolver la sensibilidad humana. Me refiero aquí a la sensibilidad a la impresión por la jerarquía o de ella. Desarrollar la sensibilidad a recibir mensajes telepáticos de la jerarquía. Pero hay que decir una cosa, si nos obsesionamos con ello y estamos anhelando cada día tener un mensaje de la jerarquía, lo más probable es que nos venga no va a ser la jerarquía, ni va a ser el maestro, sino va a ser alguna entidad del plano astral, pues que por alguna razón quiere ayudarnos. Y hay que decir una cosa, conozcámonos un poquito, ¿eh? Yo os digo lo siguiente, ¿veríais factible que cada uno que lo piense fríamente y luego me lo diga antes de acabar la clase, que queda muy poco? ¿Creéis que estamos en disposición de ser acreedores de un mensaje de la jerarquía que va a cambiar el mundo? Yo lo dejo en el aire. Porque si tuviéramos un poco más sentido de la proporción, nos daríamos cuenta que nuestro trabajito es ni más ni menos como en un panal de abejas, aportar nuestra pequeña porción a la colmena, nada más. Pero hacerlo de manera consciente y sobre todo muy agradecida. Si esto acontece, pero esto de que vamos a hacer no sé qué y estamos llamados por no sé cuánto, bueno, si todo eso significa dejar de trabajar, nos han tomado el pelo. No es real, ¿eh?
Es real que esa entidad, en el plano que sea, en el astral, nos ha informado. Uno puede pensar que está en el plano no sé dónde. Pero si nos han halagado y nos han dicho que de nosotros depende poco menos que el mundo cambie, como en las películas estas que hay ahora de Superman y de historias, hay que decir que bueno, que uno ya tuvo su infancia y tuvo su creencia en Reyes Magos, Papá Noel, Santa Claus y bueno, y cosas de estas, ¿no? De lo contrario, no. Pongámonos los pies en tierra, sobre todo los pies en tierra. Dice, tal es la responsabilidad principal de la humanidad. Esta tarea de establecer relación consiste prácticamente en desarrollar o desenvolver la sensibilidad humana, la capacidad de respuesta a esa impresión, sensibilidad humana, que si no hay amor, amor verdadero, a lo manifestado, la jerarquía no podrá hacer nada con nosotros. Por lo tanto, pensémoslo bien. Me refiero aquí a la sensibilidad, la respuesta a la impresión por la jerarquía o de ella. El trabajo realizado mediante el procedimiento iniciático tiene por objeto capacitar a los discípulos e iniciados para recibir impresión desde Shambhala. Tiene por objeto capacitar a los discípulos e iniciados para recibir impresión desde Shambhala. El iniciado es esencialmente un producto de la combinación del entrenamiento científico y religioso. El iniciado es esencialmente el resultado de la combinación del entrenamiento científico y religioso. Y la suma de los dos hay que llamar que se le denomina esotérico. Entrenamiento esotérico. Por un lado está el aspecto religioso, está el aspecto devocional, el aspecto de creencia, es decir, de fe. Y por otro lado está la constatación de que esto es así. El secreto de ese método está basado en las palabras estudio, meditación y servicio. Estudio, meditación y servicio. Reflexión, recogimiento interno e irradiación. ¿Lo vemos? Luego, como vamos a hacer unos minutos después al acabar la clase, lo sacamos más afuera. Dice, ha sido reorientado hacia ciertas etapas de existencia divina aún desconocidas por el ser humano. El iniciado es verdad, el iniciado percibe algo que no tiene forma, Es tan trascendente y por eso muchas veces gente que ha recibido mensajes no sabe y no tiene palabras adecuadas y a veces cuando intenta dibujarlo no le sale todo lo que ha visto, porque lo que ha percibido no ha sido percibido por los sentidos, ni por la vista, ni por el olfato, ni el oído, ni por el tacto. Ha sido una impresión que su mente, que la mente nuestra no está preparada para captar. Y eso acontece con bastante frecuencia, no es algo tan extraño. Dice, estoy tratando de aclarar la síntesis fundamental que subyace en toda vida manifestada sobre nuestro planeta Tierra, como así también la estrecha interacción o relación que eternamente existe y se expresa mediante la suprema ciencia de contacto o de impresión. Estoy tratando de aclarar la síntesis fundamental que subyace en toda vida manifestada sobre nuestro planeta, así como así también la estrecha interacción o relación que eternamente existe y se expresa mediante la suprema ciencia de contacto o impresión. ¿Existe contacto con la jerarquía? Bueno, para eso se nos pide que purifiquemos nuestros vehículos, que utilicemos la mente, que comprendamos el significado de los símbolos, que meditemos para ser dignos acreedores de un mensaje de la jerarquía. Yo creo que los que estamos en la clase, pues en cierto momento habremos tenido alguna cosita, sin sentence, ¿no? Una pequeña porción de revelación interna. No es tan complicado. Probablemente vino y no le prestamos atención. Si no le prestamos atención un día, ni otro, pues la puerta se cerró y adiós muy buenas. Dice, los tres grandes centros están en estrecha relación en todo momento, aunque esto no es conocido aún por el discípulo inteligente. Siempre existe una serie ininterrumpida de impresiones que relacionan un centro con otro, presentando un unido y evolucionante objetivo
y desarrollando con gran rapidez en esta época una ciencia secundaria, la de invocación y evocación. En realidad, esta ciencia de impresión es práctica y no simplemente teórica. Eso es verdad. La ciencia de impresión, la ciencia de invocación y evocación es completamente asumible y además es eficaz, es real, no es ficticia, no es una teoría, es práctico. Por lo tanto, pidamos, ojo con lo que pedimos porque nos lo van a dar. Y si nos lo dan, seamos inteligentes, no lo rechacemos, no reneguemos, aceptémoslo y demos las gracias, porque no habrá segunda ración, ¿eh? Dice, la primera gran invocación fue pronunciada por el Logos planetario cuando expresó el deseo de manifestarse e invocó y atrajo hacia sí mismo la sustancia necesaria para su expresión designada. Esto inició la cadena de ser o de jerarquía. Luego se estableció la interrelación entre todas las unidades sustanciales. Los más poderosos, dinámicos y mayores pudieron impresionar a los menores y más débiles, hasta que gradualmente y a medida que pasaban los ciclos, fueron creando los 7 centros y entraron en una estrecha relación de mutua impresión. Qué bonito, ¿eh? La primera gran invocación fue pronunciada por el Logos planetario cuando expresó el deseo de manifestarse e invocó y atrajo hacia sí mismo la sustancia necesaria para su expresión designada. Cuando quiso encarnar, ¿no? Esto inició la cadena de ser o de jerarquía. Luego se estableció la interrelación entre todas las unidades sustanciales. Los más poderosos, dinámicos y mayores pudieron impresionar a los menores y más débiles hasta que gradualmente y a medida que pasaban los ciclos fueron creados los 7 centros y entraron en una estrecha relación de mutua impresión. Interesantísimo, ¿eh? Luego formuláis una preguntita dentro de un momento. Dice, solo consideraremos 3 de estos 7 centros. De los demás muy poco se conoce porque en su mayoría están formados por entes que pertenecen a evoluciones débicas. Observen la pluralidad, evoluciones angélicas, débicas, que utilizamos la palabra oriental de la India. Dice, por vidas subhumanas que actúan bajo la impresión proveniente de los centros coronario, cardíaco y laríngeo del Logos planetario. Centro coronario, cardíaco y laríngeo. El centro coronario, ¿cuál será? ¿Cuál será el cardíaco y cuál será el laríngeo? Del Logos planetario. Luego lo hablamos, quedan 3 minutos. Los estudiantes tienden a complicar indebidamente sus pensamientos cuando tratan de detallar, definir y separar en grupos académicos y en series la multiplicidad de energías que enfrentan al considerar los centros planetarios y humanos. La verdad es que es muy complicado, ¿eh? Las tablas que aparecen en algunos libros del tibetano de los rayos, los chakras, los rayos que hay, las energías. A ver, me recuerda a la época del bachillerato que había que memorizar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Dice, les aconsejaría pensar con sencillez y sobre todo al principio, en términos de las 3 energías mayores, a medida que emanan de algún centro y se convierten en agentes impresores y son nuevamente transmitidas o reducidas. Nos aconseja pensar con sencillez. En lugar de meternos, enfrascarnos, por ejemplo, en el tema de Virgo, el tibetano, en el 3er libro de los rayos, la astrología esotérica hace unas definiciones maravillosas. Maravillosas, que incluyen iniciaciones, que incluyen todo esto que estamos hablando. Pero dices, es que se me va a olvidar. Claro que se nos va a olvidar. Lo utilizamos en el día a día, estableciendo analogía con el signo correspondiente. Trabajamos la nota clave, por ejemplo, de Virgo. Soy la madre y el niño, soy Dios, soy materia. ¿Sabemos el significado que tiene? Pues si no hemos trabajado esto, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque lo demás no vendrá. No vale la pena memorizar tablas de rayos, porque eso no se va a quedar dentro de nosotros. Ahora bien, la reflexión, el fruto de la reflexión de un pensamiento simiente, nos acompañará toda la vida. Eso es lo que él quiere ver, ni más ni menos. Habrá estudiantes que tendrán más facilidades y otros que tendrán otras, pero lo que quieren ver es el sentido esotérico, lo que es genuino tuyo, no lo que es de los demás. Venga, familia, corto aquí.
Venga, unas cuantas preguntas y plegamos y cerramos la clase. Uy, qué silencio, madre. A ver, Jesús, eso que hemos leído del logos planetario. Los 3 centros, venga. Los El 3 cardíaco, centros. ¿el coronario cuál es? El coronario en todo el sistema es Sanat Kumara y para nosotros el el coronario centro de es, la cabeza. ¿cómo se llama? Shambhala, ¿no? Shambhala. Hablamos del logos planetario. Sí. Si es el centro coronario, será Shambhala, ¿no? Shambhala. La jerarquía, ¿qué centro es? El cardíaco, ¿no? El cardíaco. ¿Y la humanidad? ¿Y la humanidad? La humanidad es el tercero, el laringio. El laringio, perfecto. Entonces, es un centro creador. Lástima que como humanos trabajemos con centros más importantes, pero a nivel de sistema, a nivel de planeta... Dime. No, que se oía ruido. Que no sé qué no, pasaba. no. A nivel de planeta, la jerarquía representa el corazón, la humanidad representa el centro laríngeo, porque es el centro creador que a través de la energía manásica y utilizando el quinto rayo, que sería en este caso la tercera emanación de Brahma, creo, si no me equivoco, sí, porque la quinta es el séptimo, sería capaz de explicar lo que es el Padre, lo que es la mónada, la ciencia, pero la ciencia aplicada a uno mismo. Sí que es verdad que la ciencia a nivel externo nos está haciendo cosas que ya veremos a dónde vamos, ¿eh? Ya veremos. Venga, más preguntas. Gloria. ¿Y el resto de los centros cuáles serían? ¿Lo sabemos? No lo pone, porque seguramente que tiene que ver con determinados grupos de ángeles que están sustentando los diferentes reinos, porque a fin de cuentas nosotros hablamos de la humanidad, pero nosotros somos, el reino humano tiene una parte animálica, y nosotros en nuestra constitución tenemos de mineral el sistema óseo, de vegetal son todos los tejidos, los fluidos de dentro del cuerpo, y de reino animálico tenemos precisamente la forma. Y eso es una forma. De hecho, un sistema solar es una forma, ¿eh? Y está ajustada al mismo patrón, al mismo patrón que el del ser humano. Lo que pasa que no en el detalle, ¿eh? El detalle no es el mismo, evidentemente. Es una esfera. ¿Por qué son esferas? Porque el movimiento suyo es rotatorio. El nuestro no. El nuestro vamos dando bandazos. No sé otra cosa. Me parece que ahí decía eso que has dicho tú, ¿no? Que había devas que sustentaban. Claro, es que, a ver, nosotros somos somos mónadas triádicas individualizadas, pero el reino animal, el reino de esto, débico, son mónadas femeninas. Sí. No son triádicas. Son los no tienen voluntad, ¿no? No, es que no tienen mente. No tienen mente. Ya. No es que sean autómatas, pero están destinados a construir. ¿Pero cómo construyen? Bebiendo de tu mente. Por eso el Logos hizo un pensamiento, invocó, y la legión angélica le construyó todo lo demás. A ver, hasta que no viene en la cuarta ronda, aunque empezó en la tercera a acercarse, el Sanat Kumara, no, hasta ese momento no se crea la Antakarana con el Logos planetario, con el plano mental cósmico. ¿Por qué? Porque había un Sutratma que mantenía el planeta vivo, pero él no podía descender. Él, gracias a este gran discípulo de la Logia de Venus, que lleva con nosotros muchísimo tiempo, probablemente en la cadena lunar ya estuvo, porque no sé dónde lo he leído yo esto, o quién me lo comentó, tal vez en la cadena lunar ya estuvo, este ser se encargó precisamente de hacer el trabajo de manifestación. Es que yo pienso que el objetivo de este sistema solar es el planeta Tierra. Y el objetivo del planeta Saturno es el planeta Tierra. Aquí nos lo ventilamos todo. Ahora ya se dice en algún documental que una cosa que aconteció con los anillos de Saturno hace unos 70 millones de años pudiera haber acabado con los dinosaurios. Pudiera ser que fuera así, porque a fin de cuentas es nuestro otro padre, el padre Saturno. Que ellos que murieron también por una glaciación, los dinosaurios, ¿fue así? No, por una precipitación meteórica que cayeron meteoritos. Podría ser que hubiera una expansión de conciencia de Saturno
Y evidentemente sí, si es que a ver, si somos el único que tiene una vida como la conocemos, que nos parece muy importante, pero quién sabe, con el tiempo ya veremos si son más importantes. ¿Alguna pregunta más? Somos el Sí, una espectáculo. Dime. Bueno, ponía, o tú has dicho que deberíamos desarrollar la sensibilidad para tener una impresión de la jerarquía planetaria. Claro. Entonces, Sí. eso debe tener que ver, o sea, es como una pescadilla que se muerde la cola, según la evolución de cada ser humano, la desarrollará y si va a tener la impresión. Si no, no tendrá la impresión por mucho que quiera tenerla. Mira, como corregir a los demás no trae ningún resultado, apliquémonos el mensaje nosotros. Piensa que la enseñanza esotérica, la línea del tibetano, dentro del abanico de gente que está interesada por la espiritualidad, la nueva era, son muy pocos los que se acercan a esta línea, menos aún los que continúan y muchísimo menos aún los que profundizan. Los que obtienen resultado lo dejaremos aparte. ¿Por qué? Porque no tiene floritura alguna, es puramente. La presentación del tibetano es la más racional, es la más mental. Es criticada por algunos porque no les parece adaptada, porque estos libros no tienen fotografías. He escuchado de todo con los años que llevo, ¿no? Para mí es la más eficaz, es la más occidental, la presentación. Yo a veces digo que los libros los escribió para mí. ¿En qué sentido lo digo? Pues porque me han revelado muchas cosas, no soy el único y no lo tengo en exclusiva. Pero que para mí, porque a mí realmente incluso algunos de Vicente parece caramba, parece que pensó en mí en algún momento. Pues debería pensar en ti, pero la verdad es que todo esto es de una complejidad inabarcable. Claro. Hombre, porque es que venimos de la Iglesia Católica y en Occidente diciéndonos que había 3 personas distintas en un solo Dios verdadero, a la apáñatelas, ¿no? Pues es lo mismo, lo que acabamos... Bueno, eso ya era un misterio, pero era más sencillito, pero es que esto es tremendo. Pues mira, tan curioso es hacer la presentación del mito de Virgo, como entró un ángel y quedó en estado, porque esto, a ver, ha hecho correr ríos de tinta y ha atormentado a la gente con el pecado y toda la historia, con el tema de Adán y Eva, que el mito de Isis de Virgo lo explica, el miedo, el sufrimiento que se le ha hecho a muchísima gente con esta idea. La idea de la pureza, y tanto en la religión islámica el tema de la pureza, Señor mío, es pensamiento. ¿Cómo vas a reprimir el deseo si somos seres todavía instintivos? Una Pero naturaleza... debajo de todo esto en cualquier religión hay un machismo, Jesús. Pero no es que haya un machismo, es que ¿por qué se niega? ¿Por qué solamente los cristianos hablan del tema de la Virgen María? Es el matriarcado. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron este tema y no sacaron otro? Porque la idea de la religión solar, que es el cristianismo, era tan elevada que la gente no entendía nada. Aprovecharon las divinidades romanas, paganas, los llamamos dioses paganos, pero el culto a la Virgen María es pagano. Porque una religión, si hay una religión iconoclasta en esencia en la tierra, es el cristianismo, ¿eh? ¿Pero en qué se convirtió después? Pues adoración de estatuas, hombre, que tú entres en un templo y veas, yo que nací en Andalucía, en un pueblo que había más iglesias que ciudadanos, y santos en las paredes, y no sé cuántos habían las hornacinas. ¿Para qué? Si en la guerra civil medio pueblo mató al otro. A ver, y el que no mató lo echó. Así de claro. Entonces, ¿a dónde nos llevó esto? Pues a nada. ¿A vivir de qué? De la gloria del pasado. ¿Lo vemos o no lo vemos? Gloria, ¿alguna preguntita más? ¿Cerramos? ¿No? Venga. Venga, dime. ¿Sí o no? Que no, bueno, no, ninguna pregunta. Eso no. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.